Siempre supe que esa mujer no era para mi hijo. Lo supe desde el primer día que Manuel la trajo a casa, con su sonrisa perfecta y esos zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Teresa, así se llamaba la que ahora era mi nuera, tenía algo en la mirada que no me gustaba. A mis 65 años, después de criar 3 hijos y enterrar a un marido, una aprende a leer a las personas, y Teresa era un libro abierto para mí. Cazafortunas, página 1, capítulo 1. Manuel siempre fue mi orgullo, el menor de mis hijos, el único que había terminado la universidad, consiguiendo un buen trabajo en una empresa de tecnología en Madrid. Ganaba bien, vivía en un bonito apartamento en Chamberí y nunca había tenido problemas para encontrar chicas. Pero desde que conoció a Teresa en aquella fiesta de la empresa hace 2 años, todo cambió. «Mamá, Teresa es especial», me dijo aquella tarde de domingo mientras tomábamos café en mi pequeño piso de Carabanchel, el mismo donde había criado a mis hijos después de que Antonio falleciera. Es inteligente, divertida y me entiende como nadie. Yo asentí, como siempre hacía cuando alguno de mis hijos me contaba sus cosas, pero por dentro pensaba, «Hijo mío, lo que esa mujer entiende es que ganas 4 veces lo que ella, y tienes un apartamento en propiedad». Me mordí la lengua. Claro, una madre de 65 años sabe cuándo hablar y cuándo callar. Tomé mi taza de café con manos temblorosas. La artritis ya no me daba tregua. Y observé por la ventana. La tarde caía sobre Madrid, con ese cielo anaranjado que tanto me gustaba, mientras las preocupaciones se acumulaban en mi interior como nubes de tormenta. «¿La has invitado a comer en Nochebuena?», me preguntó Manuel con ese brillo en los ojos que me partía el alma. ¿Cómo decirle que no a mi pequeño? «Claro, hijo, tu familia siempre es bienvenida», respondí, rezando para que la tal Teresa tuviera otros planes, pero no los tuvo. Y ahí empezó todo. La cena de Nochebuena fue un desastre. Teresa llegó con un regalo para mí, un perfume carísimo que olía a señora rica. Nada que ver conmigo, que toda la vida había usado el mismo agua de colonia de la farmacia. «Para que te refresques un poco, Carmela», me dijo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi hija mayor, Lucía, me miró con una expresión que decía, «Tranquila, mamá», mientras su marido Pablo fingía estar muy interesado en la televisión. Durante la cena, Teresa no paró de hablar de sus viajes, de marcas de ropa que yo ni conocía, y de lo mucho que le gustaba el ático de Manuel, aunque es un poco pequeño. ¿No crees? Para cuando tengamos niños necesitaremos algo más grande. Mi hijo la miraba embobado, como si cada palabra que saliera de su boca fuera poesía. Después de aquella Nochebuena, las visitas de Manuel se espaciaron. Ya no venía cada domingo, sino una vez al mes, y siempre con prisa. Teresa ha organizado una comida con sus amigas. Teresa quiere ir al teatro. Teresa, Teresa, Teresa. Mi hijo se alejaba de mí, y yo veía la mano de esa mujer tirando de los hilos. Cuando les anunciaron el ascenso a Manuel, lo celebramos en mi casa con una pequeña merienda. Teresa apenas probó mi tortilla de patatas, la favorita de Manuel desde niño, y pasó la tarde mirando el reloj. «Está cansada, mamá», me explicó mi hijo cuando se fueron temprano. Trabaja mucho en la Galería de Arte. La famosa Galería de Arte, según Teresa, era una pequeña galería en Malasaña donde trabajaba como asistente. «Un trabajo temporal», había dicho, «hasta que encuentre algo acorde a mi licenciatura en Historia del Arte». Pero a mí me sonaba excusa. Las pocas veces que había intentado hablar con ella sobre su trabajo, cambiaba rápidamente de tema. El colmo llegó cuando Manuel me llamó para decirme que se mudaban a un piso más grande. «Teresa ha encontrado un sitio perfecto en Salamanca. Es un poco caro, pero con mi ascenso podemos permitírnoslo». Esa noche no pude dormir. El barrio de Salamanca era uno de los más caros de Madrid. Mi hijo estaba hipotecando su futuro por una mujer que, estaba convencida, solo veía en él una cuenta bancaria con patas. «Deberías hablar con él», me dijo Lucía cuando la llamé preocupada. «Manuel es adulto, mamá, pero está cegado. Esa mujer lo está exprimiendo». Y fue entonces cuando decidí intervenir. Les invité a cenar en un restaurante. No en cualquiera, sino en El Paraguas, uno de esos sitios elegantes del centro donde una ración de jamón cuesta más que mi compra semanal.
Quería ver la reacción de Teresa en su ambiente, rodeada de lujos. ¿El paraguas? ¿Estás segura, mamá? Me preguntó Manuel por teléfono, sorprendido. Es muy caro. No te preocupes, Emma fijo. Tu madre también puede darse un capricho de vez en cuando. Lo que pasó en esa cena cambió todo. Y todavía me duele recordarlo. El paraguas brillaba aquella noche como si cada lámpara fuera una estrella robada del cielo madrileño. Llegué temprano, vestida con mi mejor conjunto, un traje azul marino que me había regalado Lucía en mi cumpleaños, y con el pelo recién peinado en la peluquería del barrio. Quería estar presentable, a la altura de aquel lugar tan elegante donde los camareros parecían modelos de revista, y las mesas estaban tan separadas que podías hablar sin miedo a que el vecino escuchara tus secretos. «Señora Vega, su mesa está lista», me dijo el maître con una sonrisa ensayada mientras me conducía a un rincón apartado. Había pedido la mejor mesa que pudiera permitirme. 3 meses de ahorro para esta cena, pero valdría la pena si conseguía que mi hijo abriera los ojos. A las 9 en punto, vi entrar a Manuel y Teresa. Mi hijo, tan guapo con su traje gris, me buscaba con la mirada mientras sujetaba por la cintura a Teresa. Ella vestía un vestido negro que parecía sencillo, hasta que te fijabas en los detalles. La tela, el corte, la manera en que se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido cosido sobre ella. No necesitaba entender de moda para saber que aquel vestido costaba más que todos los muebles de mi salón. «¡Mamá!», exclamó Manuel al verme, acercándose para besarme en ambas mejillas. «Estás guapísima. Tu madre siempre tan elegante», añadió Teresa con ese tono que nunca supe si era sincero o burlón. Me dio 2 besos al aire, cerca de las mejillas pero sin tocarlas, como hacían las señoras finas en las películas. Nos sentamos y un camarero apareció inmediatamente para ofrecernos la carta de vinos. Teresa no tardó ni 3 segundos en recomendar un Vega Sicilia. «Es excelente», dijo con seguridad. «Lo sirven en muy pocos restaurantes». El camarero asintió impresionado, mientras Manuel me miraba con una expresión que mezclaba orgullo y disculpa. Yo sabía perfectamente lo que costaba una botella de Vega Sicilia. Era el vino favorito de Antonio, mi difunto marido, y siempre bromeaba diciendo que solo lo bebería cuando nos tocara la lotería. «Por supuesto», respondí, fingiendo que era algo habitual para mí. «Tráigalo, por favor». Cuando el camarero se fue, Teresa comenzó a hablar de lo maravilloso que era el paraguas, de cómo había venido varias veces con la amigos del mundo del arte, y de lo difícil que era conseguir mesa. Yo la escuchaba mientras repasaba mentalmente cuánto dinero había apartado para esta cena. «Carmela, debes probar las zamburiñas», me dijo Teresa, tuteándome como siempre hacía, aunque yo nunca le había dado esa confianza. «Son la especialidad de la casa». Manuel sonreía, feliz de vernos llevándonos bien. Como él decía, «Pobre hijo mío, siempre tan inocente». Cuando llegó el momento de pedir, Teresa no dudó ni un momento. Para mí las zamburiñas para empezar, luego el rodaballo salvaje con trufa y de postre. Ya veremos. El rodaballo con trufa, el plato más caro de la carta. Manuel pidió algo más modesto, una ensalada y un arroz con bogavante, mientras me miraba de reojo, preocupado por el gasto. Yo pedí una sopa y un pescado sencillo, calculando mentalmente lo que nos costaría todo aquello. Durante la cena, Teresa monopolizó la conversación. Habló de exposiciones, de restaurantes de moda, de su prometedora carrera en el mundo del arte. Manuel la miraba embelesado mientras yo intentaba no pensar en que aquel vino costaba más que mi pensión semanal. Fue en el momento del postre cuando ocurrió. Teresa pidió el soufflé de chocolate. «Necesitan hacerlo al momento. Tarda 20 minutos, pero merece la pena», explicó como si fuera una experta gastronómica. Y justo cuando el camarero se acercaba con la cuenta, hizo su jugada. «Un momento», dijo, buscando en su bolso un pequeño clutch de diseñador que apenas podía contener un lápiz de labios, mucho menos una cartera. Rebuscó teatralmente durante varios segundos antes de poner cara de sorpresa. «Ups, creo que lo olvidé. Manuel, cariño, ¿puedes pagar tú? Te lo devuelvo en casa». Mi hijo, siempre tan caballero, sonrió y sacó su tarjeta de crédito sin pensarlo 2 veces. Pero yo había visto la maniobra completa.
El bolso demasiado pequeño para llevar nada. La falsa sorpresa. Era un truco tan viejo como el tiempo mismo. No te preocupes, Teresa. Hoy invito yo, dije, sacando mi cartera antes de que Manuel pudiera dar su tarjeta al camarero. He sido yo quien ha elegido el restaurante, así que es justo que yo pague. Vi cómo la sonrisa de Teresa flaqueaba por un instante. Manuel comenzó a protestar, pero yo insistí. Es mi regalo, hijo, por tu ascenso. El camarero esperaba incómodo, mientras Teresa nos observaba con esos ojos calculadores. Finalmente, Manuel cedió, no sin antes prometerme que la próxima cena correría por su cuenta. Cuando el camarero se alejó con mi tarjeta, una tarjeta donde había metido todos mis ahorros para esta ocasión, Teresa se excusó para ir al baño. En cuanto desapareció, Manuel se inclinó hacia mí. «Mamá, no tenías que pagar tú. Sé que este sitio es carísimo. No te preocupes, hijo. Quería hacerlo. Teresa no suele ser así», continuó, como si hubiera leído mis pensamientos. «Es que últimamente está un poco agobiada con el trabajo. La galería no va muy bien y no pude contenerme más. Quizás fue el vino, o quizás la frustración acumulada durante 2 años. Manuel, esa mujer te está utilizando. No trabaja en ninguna galería, solo quiere tu dinero». Mi hijo me miró como si le hubiera bofeteado. Su rostro pasó de la sorpresa a la decepción y finalmente a la ira. «No puedo creer que digas eso. Teresa trabaja durísimo, pero claro, tú nunca le has dado una oportunidad. Siempre la has juzgado. Hijo, por favor». «No, mamá, esto es demasiado. Sabía que no la aceptabas, pero nunca pensé que llegarías a insultarla así». Teresa regresó en ese momento, con el maquillaje perfectamente retocado y esa sonrisa que tanto odiaba. Se sentó junto a Manuel, que seguía mirándome con una mezcla de dolor y enfado. «¿Está todo bien?», preguntó ella, captando la tensión. «Nos vamos», respondió mi hijo secamente, levantándose. «Gracias por la cena, mamá». Les vi marcharse mientras el camarero regresaba con mi tarjeta y el recibo. 3 meses de ahorro en una cena desastrosa. Firmé como pude, con manos temblorosas, y salí a la fría noche madrileña sintiéndome más sola que nunca. Lo que no sabía entonces es que aquella noche no solo había perdido dinero, había perdido a mi hijo. El silencio tiene su propio lenguaje. Después de aquella fatídica cena en el paraguas, el silencio de Manuel se convirtió en un muro entre nosotros. Un muro que crecía con cada día que pasaba sin su llamada. 3 semanas. 3 largas semanas en las que revisé mi teléfono cada mañana esperando un mensaje, cada tarde deseando una llamada y cada noche rezando para que al día siguiente fuera diferente. Pero el teléfono permanecía mudo, como un testigo implacable de mi soledad. Lucía vino a verme un domingo, preocupada por mi voz apagada en nuestras conversaciones telefónicas. Apenas había salido de casa, subsistiendo con lo mínimo después del gasto de la cena. «Mamá, tienes que llamarle tú», me dijo mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «Manuel es orgulloso. Como papá, no dará su brazo a torcer». «Yo solo le dije la verdad, Lucía», respondí, sentada en el sofá donde tantas veces había acunado a mis hijos. «Esa mujer no lo quiere. Solo quiere su dinero». Mi hija suspiró, dejando 2 tazas humeantes sobre la mesa. «¿Y qué pruebas tienes, mamá? ¿Que viste cómo pedía lo más caro del menú? ¿Que olvidó su cartera? ¿Sabes cuántas veces Pablo ha olvidado la suya y he tenido que pagar yo? No es lo mismo, Lucía. Lo hizo a propósito. Ese bolso diminuto. Todo fue un teatro. ¿Te has preguntado si quizás tus prejuicios te están haciendo ver cosas que no existen?», insistió mi hija, siempre la más sensata de mis 3 hijos. «Manuel nunca ha sido tonto con el dinero. Si Teresa fuera como dices, él se habría dado cuenta». Quería creer en las palabras de Lucía, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Teresa rebuscando en su bolso con esa falsa sorpresa. Esos ojos calculadores que miraban a mi hijo como quien mira una cuenta bancaria. 2 días después de la visita de Lucía, sonó el teléfono. Era Paco, mi hijo mayor, llamando desde Valencia donde vivía con su familia. «Mamá, ¿qué le has hecho a Manuel? Me ha llamado hecho una furia». «Solo le dije la verdad sobre Teresa», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Esa mujer no le conviene.
Paco suspiró al otro lado de la línea. A sus 43 años, siempre había sido el mediador en la familia, el que conseguía que todos nos entendiéramos incluso en los peores momentos. Mira, mamá, yo no conozco bien a Teresa, pero Manuel parece feliz con ella. ¿Y si él es feliz, no es eso lo que importa? Pero no es sincera, Paco. Está con él por su dinero. ¿Y si te equivocas? ¿Has pensado en eso? ¿Qué pasaría si Teresa realmente quiere a Manuel y tú estás interponiéndote en su felicidad? Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si mis miedos, mis inseguridades, me estaban haciendo ver fantasmas donde no los había? Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama que había compartido con Antonio durante 30 años y que ahora me parecía demasiado grande, demasiado fría. Recordé cómo mis propios suegros me habían mirado con recelo cuando Antonio me presentó. Un humilde mecánico enamorado de la hija de un maestro de escuela. Está contigo por tu apellido, me había dicho mi suegra en una ocasión. Qué ironía que ahora yo estuviera haciendo lo mismo con Teresa. Al amanecer tomé una decisión. Llamaría a Manuel, me disculparía y trataría de arreglar las cosas. Pero antes, necesitaba saber la verdad sobre Teresa. Si iba a aceptarla en mi familia, tenía que estar segura. Esa misma tarde me vestí con cuidado, cogí el metro hasta Malasaña y comencé a recorrer sus calles buscando la galería donde supuestamente trabajaba Teresa. Después de preguntar en varias tiendas, finalmente encontré el lugar. Una pequeña galería llamada Espacio Arte, en una callecita estrecha. El local era modesto pero elegante, con grandes ventanales que mostraban algunas pinturas abstractas. Entré fingiendo interés en las obras expuestas, preparada para encontrarme con cualquier cosa menos con lo que vi. Teresa, vestida con vaqueros y una sencilla blusa blanca, explicando apasionadamente una pintura de una pareja de mediana edad. Me quedé paralizada junto a la entrada, observándola. No era la misma mujer que había visto en el paraguas. Esta Teresa gesticulaba con entusiasmo. Sus ojos brillaban cuando hablaba de trazos y colores. Su voz transmitía una pasión que nunca le había escuchado antes. ¿Puedo ayudarle?, me preguntó un joven con gafas de pasta que se acercó a mí. Solo estoy mirando, respondí, sin apartar la vista de Teresa, que seguía absorta en su explicación. Si le interesa la obra de Miralles, Teresa es la persona con quien debe hablar. Es nuestra experta en arte contemporáneo. ¿Teresa trabaja aquí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Es la subdirectora de la galería, respondió el joven con orgullo. De hecho, esta exposición es idea suya. Ha estado trabajando en ella durante meses, buscando artistas emergentes, negociando con coleccionistas. Un trabajo titánico para un espacio tan pequeño como el nuestro. En ese momento, Teresa se giró y nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo sus ojos se abrían por la sorpresa y cómo la sonrisa profesional se congelaba en su rostro. Se disculpó con la pareja y se acercó a mí con pasos lentos pero decididos. «Carmela», dijo cuando llegó a mi lado. No había hostilidad en su voz, solo una cauta sorpresa. «¿Qué haces aquí?». No supe qué responder. No podía decirle que había venido a comprobar si mentía sobre su trabajo. Pasaba por el barrio y recordé que trabajabas en una galería. Quería ver cómo era. Teresa me miró fijamente, como evaluando la sinceridad de mis palabras. Finalmente, suspiró. ¿Podemos hablar? Mi descanso es en 10 minutos. Asentí, incapaz de negarme. Mientras Teresa terminaba con los clientes, recorrí la galería observando las obras. No entendía mucho de arte moderno. Para mí seguían siendo manchas de colores sin sentido, pero podía apreciar el cuidado con que estaban dispuestas, la iluminación perfecta, los pequeños detalles que hacían del espacio algo especial. «Lista», dijo Teresa apareciendo a mi lado. «Hay una cafetería en la esquina. ¿Te apetece un café?». La seguí en silencio, sintiendo cómo crecía mi confusión. Esta Teresa, segura pero sencilla, no encajaba con la imagen que tenía de ella. Nos sentamos en una mesita junto a la ventana. Teresa pidió un café solo y yo un té con leche. Cuando el camarero se alejó, un incómodo silencio se instaló entre nosotras. «Manuel no sabe que estás aquí, ¿verdad?», preguntó finalmente. «No», admití. «No hablamos desde
aquella cena. Teresa asintió, mirando su café como si en él pudiera encontrar las palabras adecuadas. Carmela, sé que no te caigo bien, y lo entiendo. De verdad que lo entiendo. No es que no me caigas bien, comencé, pero ella me interrumpió con una sonrisa triste. Por favor, no me mientas. Ambas somos adultas. Desde el primer día has pensado que estoy con Manuel por su dinero. Su franqueza me dejó sin palabras. ¿Tan transparente había sido? Lo que no entiendo, continuó ella, es por qué. ¿Qué he hecho para que pienses eso de mí? Era mi oportunidad. Podía decirle todo lo que había estado guardando durante 2 años. Los regalos caros que pedía a Manuel, los restaurantes exclusivos, la mudanza al barrio de Salamanca. En el paraguas, dije finalmente, pediste lo más caro del menú y luego fingiste haber olvidado tu cartera. Teresa me miró con genuina sorpresa. Y luego, para mi desconcierto, soltó una carcajada. ¿Eso? ¿Ese es tu gran argumento? No me pareció gracioso, respondí, sintiéndome de pronto a la defensiva. Carmela, dijo ella, inclinándose hacia mí. Aquella noche tuve una emergencia en la galería. Salí corriendo y me olvidé el bolso grande en la oficina. Solo cogí este clutch con el móvil y las llaves. Cuando me di cuenta ya era tarde para volver, así que le dije a Manuel que había olvidado mi cartera. ¿Esperas que me crea eso? Es la verdad, respondió, y algo en su mirada me hizo querer creerla. Pero hay algo más que deberías saber. Teresa sacó su teléfono, buscó algo y me lo mostró. Era una transferencia bancaria a nombre de Manuel. La fecha coincidía con el día después de nuestra cena en el paraguas, y la cantidad era exactamente lo que habría costado su parte. Le devolví hasta el último céntimo, dijo mientras guardaba el teléfono. Siempre lo hago. No soy la cazafortunas que crees, Carmela. Pero los regalos caros, los restaurantes exclusivos, ¿los regalos? Los compro en rebajas o en outlets. Trabajo en arte, Carmela. Sé dónde encontrar cosas bonitas a buen precio. Y los restaurantes, sí, me gusta la buena comida. ¿A quién no? Pero Manuel y yo nos turnamos para pagar. A veces él, a veces yo. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzaba a tambalearse. ¿Había estado equivocada todo este tiempo? Pero la mudanza al barrio de Salamanca. Intenté una última vez. Fue idea mía. Sí, porque encontré un piso a buen precio. El dueño es amigo de mi jefe y nos hizo un descuento enorme. Pagamos menos por ese apartamento que lo que pagaríamos en Chamberí. El silencio volvió a instalarse entre nosotras. Pero esta vez era diferente. Ya no había tensión, solo la incómoda sensación de haber juzgado injustamente a alguien. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto?, pregunté finalmente. Teresa suspiró, mirando por la ventana hacia la calle donde la gente pasaba ajena a nuestra conversación. Lo intenté, Carmela, muchas veces, pero siempre que empezaba a hablar de mi trabajo, de mi vida, notaba cómo desconectabas, como si ya hubieras decidido quién era yo, y nada de lo que dijera pudiera cambiar esa imagen. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Recordé todas las veces que había dejado de escucharla, convencida de que todo lo que decía eran mentiras para impresionar a Manuel. «Lo siento», murmuré, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de esas 2 palabras. Teresa sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No te disculpes. Entiendo que quieras proteger a tu hijo. Eres su madre. Pero te he juzgado sin conocerte realmente», insistí. «Y por mi culpa. Ahora Manuel no me habla. Eso podemos arreglarlo», dijo Teresa con una determinación que me recordó a mí misma en mis años jóvenes. «Manuel te adora. Carmela, solo está dolido». Tomó su teléfono y escribió algo rápidamente. Segundos después, recibió una respuesta que la hizo sonreír. «Está libre esta noche», anunció. «¿Te parece bien que cenemos los 3 en tu casa? Nada de restaurantes caros, solo una cena familiar». No supe qué decir. Después de cómo la había tratado, ¿Teresa estaba tendiendo puentes? «No tienes por qué hacer esto», dije finalmente. «Quiero hacerlo», respondió con firmeza. «Por Manuel, y también por mí. Me gustaría que mi suegra me conociera de verdad». Fue entonces cuando la vi realmente por primera vez. No a la cazafortunas que había imaginado, sino a una mujer fuerte, orgullosa pero amable.
que amaba a mi hijo lo suficiente como para tender la mano a la persona que la había juzgado injustamente. «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta. «Haré tortilla de patatas. A Manuel le encanta desde niño». «Lo sé», sonrió Teresa. «Me ha hablado tanto de esa tortilla que ya casi puedo saborearla». Mientras salíamos de la cafetería, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. Había venido buscando confirmar mis sospechas y, en cambio, había encontrado algo mucho más valioso: la posibilidad de empezar de nuevo. Lo que no sabía entonces es que la verdadera revelación, la que cambiaría todo, todavía estaba por llegar. Aquella tarde me dediqué a preparar mi casa como no lo había hecho en meses. Limpié cada rincón, saqué el mantel bordado que solo usaba en ocasiones especiales y compré los mejores ingredientes para mi tortilla de patatas. No solo quería impresionar a Teresa, algo que jamás habría imaginado desear, sino también crear un ambiente acogedor para recuperar a mi hijo. A las 8 en punto sonó el timbre. Me temblaban las manos cuando abrí la puerta, pero la sonrisa cálida de Manuel me tranquilizó instantáneamente. «Mamá», dijo simplemente antes de abrazarme con fuerza. No hubo reproches, ni explicaciones, solo ese abrazo que decía todo lo que necesitábamos saber. Cuando nos separamos, vi a Teresa detrás de él, sosteniendo una botella de vino y un ramo de flores. «Espero que te gusten los claveles», dijo, ofreciéndome el ramo. «Manuel me contó que son tus favoritos». Tomé las flores, sorprendida de que recordara ese detalle que alguna vez había mencionado a mi hijo. No eran rosas caras ni exóticas orquídeas, sino sencillos claveles rojos como los que Antonio me regalaba cada aniversario. «Son preciosos», respondí, conmovida por el detalle. «Pasad, la cena está casi lista». Les conduje al pequeño comedor donde tantas veces habíamos celebrado cumpleaños, navidades y domingos corrientes. La mesa estaba puesta con esmero. Las copas brillaban bajo la luz de la lámpara y el aroma de la tortilla recién hecha impregnaba el ambiente. «Huele exactamente como recordaba», dijo Manuel, cerrando los ojos por un momento. «A hogar». Teresa observaba todo con curiosidad, fijándose en las fotografías familiares que decoraban las paredes, en los pequeños adornos que había ido coleccionando a lo largo de los años. No con la mirada crítica que yo siempre había imaginado, sino con genuino interés. «¿Este es Manuel de pequeño?», preguntó señalando una fotografía donde mi hijo, con apenas 6 años, sonreía mostrando sus dientes de leche. «Sí, en su primer día de colegio», respondí, acercándome. Siempre fue un niño muy responsable. Ese día se empeñó en llevar su cartera como si fuera un hombre de negocios. «Eso no ha cambiado», rió Teresa. «Deberías verlo preparándose para ir a la oficina. Cada corbata tiene que hacer juego exacto con los calcetines. Eso lo heredó de su padre», exclamé sin pensar. «Antonio siempre decía que un hombre se conoce por sus zapatos y sus calcetines, y por cómo trata a su madre», añadió Manuel, abrazándome por los hombros. «Perdóname por estos días, mamá. No debí alejarme así». «No, hijo. Perdóname tú a mí», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomar. Yo fui injusta. Teresa, con una sensibilidad que nunca le había reconocido, intervino suavemente. «¿Qué tal si cenamos? Esa tortilla huele demasiado bien para dejarla enfriar». Agradecí el cambio de tema y nos sentamos a la mesa. Serví la tortilla, acompañada de una ensalada fresca y pan recién comprado en la panadería del barrio. Manuel descorchó el vino que había traído Teresa y llenó nuestras copas. «Por la familia», brindó mi hijo, mirándome a mí y luego a Teresa con la misma intensidad. «Por la familia», repetimos Teresa y yo al unísono, y por primera vez sentí que quizás, solo quizás, ella también formaba parte de ese concepto. La cena transcurrió con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de todo y de nada, como si no hubiera habido tensión entre nosotras durante 2 años. Teresa me contó sobre la exposición que estaba organizando, sobre sus sueños de tener algún día su propia galería. La escuché, realmente la escuché, descubriendo a una mujer apasionada por su trabajo, inteligente y con los pies en la tierra. Nada que ver con la imagen superficial que me había formado. Fue cuando servía el postre, una tarta de manzana casera,
cuando Teresa dijo algo que me dejó helada. «Por cierto, Carmela, quería pedirte una receta». «¿Una receta?», pregunté sorprendida. Teresa nunca había mostrado interés por la cocina. «Sí, la de las croquetas de jamón que tanto le gustan a Manuel. Quiero prepararlas para su cumpleaños». Manuel la miró con una mezcla de sorpresa y adoración. «¿Vas a cocinar para mi cumpleaños? Pensé que había reservado en ese restaurante nuevo». «Cambio de planes», sonrió Teresa. «He pensado que sería más especial una cena íntima en casa. ¿Con tus platos favoritos?». La miré fijamente, tratando de asimilar este nuevo giro. La mujer que yo creía incapaz de cocinar algo más complicado que un huevo frito, ¿quería aprender a hacer mis croquetas? «Claro», respondí finalmente. «Te enseñaré. Es más fácil mostrar que explicar». «¿De verdad?». Teresa parecía genuinamente emocionada. «¿Podríamos hacerlo juntas?». «Cuando quieras», respondí, y me sorprendí al descubrir que realmente me apetecía pasar tiempo con ella. «¿Qué os parece este fin de semana?», propuso Manuel, mirándonos alternativamente con una sonrisa esperanzada. «Podríamos hacerlo en casa. Tenemos más espacio». Así fue como, 3 días después, me encontré en la cocina del apartamento de Manuel y Teresa en el barrio de Salamanca. Era un piso bonito, pero no ostentoso como había imaginado. Luminoso, decorado con buen gusto, pero sin extravagancias. Las únicas piezas realmente llamativas eran algunas obras de arte contemporáneo, que, supuse, provenían de la galería donde trabajaba Teresa. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Teresa, atándose un delantal sobre sus vaqueros y camiseta sencilla. Sin maquillaje y con el pelo recogido en una coleta despeinada, parecía mucho más joven y accesible. «Por lo más importante, la bechamel», respondí, sacando los ingredientes que había traído. «De eso depende que las croquetas queden cremosas». Durante las siguientes 2 horas, le enseñé a preparar el relleno, a conseguir el punto exacto de la bechamel, a formar las croquetas y a freírlas hasta que quedaran doradas por fuera y cremosas por dentro. Teresa resultó ser una alumna aplicada, prestando atención a cada detalle, haciendo preguntas inteligentes y no temiendo mancharse las manos. Manuel había salido a hacer algunos recados, dejándonos solas en la cocina. Al principio temí que la conversación fuera forzada, pero resultó sorprendentemente fácil hablar con Teresa mientras cocinábamos. «Manuel me ha contado que antes de casarte trabajabas como enfermera», comentó mientras removía la bechamel con cuidado. «Sí, en el Hospital La Paz», respondí, sorprendida de que supiera ese detalle de mi vida. «Lo dejé cuando nació Lucía. En aquella época era lo que se esperaba». «¿Te arrepientes?», preguntó, y no había juicio en su voz, solo curiosidad. Pensé en la pregunta, en cómo nadie me la había hecho antes. «A veces», admití, «me gustaba mi trabajo, pero mis hijos compensaron con creces cualquier renuncia». Teresa asintió, pensativa, mientras seguía removiendo. «Yo no sé si podría dejarlo», dijo después de un momento. «Mi trabajo es parte de mí, ¿sabes? No sé quién sería sin él. Cada generación tiene sus propias opciones», respondí. «En mi época, la elección estaba prácticamente hecha por ti. Ahora es distinto, y me alegro por ello». «Pero no debe haber sido fácil», insistió Teresa. 3 hijos, un trabajo a tiempo completo en casa. Antonio ayudaba mucho. Sonreí al recordar a mi marido. No era lo habitual entonces, pero él siempre decía que la familia era trabajo de 2. «Manuel habla mucho de él», dijo Teresa con voz suave. Se nota que lo admiraba enormemente. «Era un buen hombre», respondí, sintiendo el conocido nudo en la garganta que aparecía cada vez que hablaba de Antonio. «Honesto, trabajador, cariñoso. Lo único que lamento es que no haya podido conocer a la mujer que ha elegido su hijo». Las palabras salieron solas, sinceras, y vi cómo los ojos de Teresa se humedecían ligeramente. «Me habría gustado conocerlo», dijo en voz baja. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino respetuoso, mientras ambas pensábamos en el hombre que había sido tan importante en nuestras vidas, aunque Teresa solo lo conociera a través de las historias de Manuel. «La bechamel», exclamé de pronto, notando que estaba alcanzando el punto perfecto. Ahora añadimos el jamón picado. Así, mientras terminábamos de preparar las croquetas, Teresa se volvió más callada, como si estuviera considerando algo importante.
Cuando finalmente colocamos la última bandeja en el frigorífico para que la masa se enfriara, se giró hacia mí con expresión decidida. «Carmela, hay algo que debo contarte. Algo que solo sabe Manuel. Y que quizás explique algunas cosas». La seriedad de su tono me alarmó. «¿Qué ocurre?», pregunté, temiendo de pronto que hubiera algún problema grave que yo desconocía. «No es nada malo», se apresuró a aclarar, como si hubiera leído mi preocupación. «Es solo personal. Y quiero que lo sepas porque eres importante para Manuel. Y porque me gustaría que fueras importante para mí también». Me senté en un taburete de la cocina, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Teresa permaneció de pie, como si necesitara el movimiento para lo que iba a decir. «Mi familia tiene dinero», comenzó, y no era en absoluto lo que esperaba escuchar. «Mucho dinero. En realidad, mi padre es Ernesto Vidal». El nombre me sonó vagamente familiar, pero no conseguí ubicarlo. «Vidal Construcciones», aclaró. «Una de las mayores empresas constructoras del país». Ahora sí lo reconocí. Había visto ese nombre en enormes vallas publicitarias por toda Madrid, anunciando lujosos complejos residenciales y centros comerciales. «Crecí en una mansión en La Moraleja», continuó Teresa. «Internado en Suiza, vacaciones en yate, todo lo que se supone que hace feliz a una niña rica. Pero no lo era, Carmela. Mi padre solo se preocupaba por los negocios y mi madre por su imagen social. Yo solo era un accesorio, la hija perfecta para mostrar en eventos». Hizo una pausa, sirviendo 2 vasos de agua. Me ofreció uno que acepté automáticamente, todavía procesando lo que me estaba contando. Cuando decidí estudiar historia del arte en lugar de empresariales, mi padre montó en cólera. Dijo que estaba tirando mi vida por la borda, que el arte no daba de comer. Tuvimos una discusión terrible y me desheredó. Me cortó todos los fondos, incluso mi cuenta de ahorros. «¿Te dejó sin nada?», pregunté, incrédula. «Sin nada material», asintió Teresa. «Pero por primera vez en mi vida me sentí libre. Trabajé de camarera para pagarme la universidad, compartí piso con otras 3 chicas, viví como cualquier estudiante normal, y fue la mejor época de mi vida». Su rostro se iluminó al recordar aquellos tiempos, y pude ver a la mujer que había cautivado a mi hijo, la mujer real bajo la fachada que yo había malinterpretado. Cuando terminé la carrera, conseguí trabajo en la galería. Empecé desde abajo, pero me esforcé, y ahora soy subdirectora. Todo lo que tengo me lo he ganado yo, Carmela, cada euro. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Porque no quería ser la hija de Ernesto Vidal», respondió con firmeza. «Quería que me conocieran por mí misma, por mi trabajo, por mis méritos». Y cuando conocí a Manuel, se detuvo, sonriendo al recordar. Manuel no tenía ni idea de quién era mi padre. Para él solo era Teresa, la chica de la galería de arte. Me trataba como a una igual, no como a alguien a quien adular por su apellido o su cuenta bancaria. ¿Sabes lo refrescante que fue eso? Lo entendía perfectamente. En un mundo donde el dinero abría todas las puertas, encontrar a alguien que te valorara por ti misma debía ser como encontrar un oasis en el desierto. «¿Y tus padres? ¿Saben de Manuel?», pregunté. «Mi padre falleció el año pasado», respondió con un tono neutro que revelaba una relación no resuelta. «Mi madre vino a la galería hace unos meses. Fue la primera vez que nos vimos en años. Está intentando reconectar, supongo. Le he hablado de Manuel, pero aún no se han conocido. Pero entonces, el apartamento en Salamanca era de mi abuelo», explicó Teresa. «Mi madre me lo ofreció como una rama de olivo. Al principio no quería aceptarlo, pero Manuel me convenció. Dijo que no tenía sentido pagar un alquiler pudiendo vivir allí. Todo empezaba a tener sentido. Los conocimientos de Teresa sobre vinos caros, su seguridad en ambientes exclusivos, su manera de moverse por el mundo. No era una cazafortunas pretenciosa, sino una mujer que había crecido en la abundancia. La había rechazado por principios y ahora navegaba entre 2 mundos. Y cuando ibas a restaurantes caros y pedías lo mejor del menú, comencé, recordando la famosa cena en el Paraguas. Es lo que me enseñaron desde pequeña. Sonrió Teresa con cierta ironía. Mi madre me repetía, una Vidal siempre pide lo mejor.
Supongo que algunas costumbres son difíciles de romper, pero siempre pago mi parte. Carmela, siempre. La miré, realmente la miré, y me sentí profundamente avergonzada. Había juzgado tan mal a esta mujer. Había construido una imagen tan distorsionada de ella basada en mis propios prejuicios y miedos. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté finalmente. Teresa tomó aire, como preparándose para algo importante. «Porque Manuel y yo queremos casarnos», respondió, y vi cómo sus ojos brillaban de emoción. Y antes de dar ese paso, quería que hubiera total honestidad entre nosotras. No quiero secretos en nuestra familia. Carmela, ¿nuestra familia?, repetí, sintiendo una emoción inesperada ante esas palabras. «Si tú quieres», añadió con una sonrisa tímida que me recordó a la de mi hijo cuando era pequeño, y pedía permiso para algo. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y entró Manuel, cargado con bolsas de la compra. Al vernos juntas en la cocina, con los delantales manchados de harina y las mejillas sonrosadas por la conversación, sonrió como hacía tiempo que no lo veía sonreír. «¿Qué tal la clase de croquetas?», preguntó, dejando las bolsas sobre la encimera. «Ha ido muy bien», respondí, mirando a Teresa. «Creo que tu novia tiene talento para la cocina». «¿Mi novia?», repitió Manuel, intercambiando una mirada cómplice con Teresa. «Querrás decir mi prometida». Y entonces vi el anillo en el dedo de Teresa, un sencillo pero elegante diamante que no había notado antes, probablemente porque lo había guardado durante la sesión de cocina. «Íbamos a contártelo esta noche, durante la cena», explicó Manuel, acercándose para abrazarme. «Pero veo que Teresa se me ha adelantado». «Pi, solo le he contado mi historia», dijo ella aquí, uniéndose a nosotros. «Lo del compromiso queríamos anunciarlo juntos». «Estoy tan feliz por vosotros», dije, y lo decía de corazón. Por primera vez desde que conocía a Teresa, sentía que estaba viendo a la mujer real, la mujer que había ganado el corazón de mi hijo. «¿Eso significa que nos das tu bendición?», preguntó Manuel, y aunque intentaba sonar despreocupado, pude notar la importancia que tenía mi respuesta para él. Por supuesto que sí», respondí, abrazándolos a ambos. No podría imaginar una mejor pareja para mi hijo. Y mientras los tres reíamos y llorábamos un poco en aquella cocina llena del aroma de las croquetas recién hechas, pensé en Antonio y en lo orgulloso que estaría de su hijo. De cómo, a pesar de mis errores y prejuicios, nuestra familia estaba creciendo de la manera más inesperada y hermosa. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos de boda. Teresa y Manuel habían decidido casarse en primavera, lo que nos daba apenas 6 meses para organizarlo todo. Y fue durante esos meses cuando realmente llegué a conocer a mi futura nuera. Una tarde de octubre, mientras revisábamos posibles lugares para la ceremonia, Teresa recibió una llamada que cambió su expresión por completo. «Es mi madre», susurró, apartándose para hablar en privado. Cuando regresó, tenía el semblante serio y preocupado. «Quiere invitarnos a cenar este fin de semana», nos explicó. «En su casa de La Moraleja». Manuel le tomó la mano, apoyándola silenciosamente. Yo podía sentir la tensión en el ambiente. «¿Vas a ir?», pregunté con cautela. «Tenemos que ir», respondió Teresa, mirando a Manuel. «Es mi madre, y a pesar de todo, quiero que esté en la boda. Quiero intentarlo». «Entonces iremos», dijo Manuel con firmeza. «Juntos». Teresa le sonrió agradecida, pero entonces me miró a mí con expresión dubitativa. «Carmela, me preguntaba si... ¿te gustaría venir también?». La propuesta me sorprendió tanto que tardé unos segundos en reaccionar. «¿Yo? Pero es una cena familiar». «Exactamente», respondió Teresa. «Eres familia, y sinceramente, me sentiría más segura si estuvieras allí». Aquellas palabras me conmovieron profundamente. ¿Quién habría imaginado, apenas unos meses atrás, que Teresa me consideraría un apoyo? «Por supuesto que iré», respondí sin dudarlo. «Si me quieres allí, allí estaré». El sábado siguiente me encontré preparándome con más nerviosismo del que había sentido en años. ¿Qué se ponía una para cenar en una mansión de La Moraleja? Repasé mi armario 3 veces antes de decidirme por un vestido azul marino que Lucía me había regalado en Navidad y que nunca había tenido ocasión de estrenar. Manuel pasó a recogerme en su coche,
Teresa iba en el asiento del copiloto, elegante pero sobria, con un vestido negro y el pelo recogido en un moño sencillo. «Estás preciosa, Carmela», me dijo cuando subí al coche, y pude notar la sinceridad en su voz. «Tú también, querida», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la naturalidad con que salió ese «querida» de mis labios. Durante el trayecto, Teresa nos habló de su madre, Elena Montero, viuda desde hacía poco más de un año. «No ha sido fácil para ella», explicó. «A su manera, amaba a mi padre, y después de 40 años juntos, creo que está intentando recomponer su vida. Y parte de eso es reconectar conmigo. ¿Crees que aceptará a Manuel?», pregunté, expresando la preocupación que todos teníamos. Teresa suspiró, mirando por la ventanilla las lujosas urbanizaciones que comenzaban a aparecer conforme nos acercábamos a la Moraleja. «Mi madre es complicada. Tiene ideas muy arraigadas sobre el estatus social, sobre lo que es apropiado, pero también está sola. Y creo que eso la ha hecho reflexionar». Cuando finalmente llegamos a la dirección indicada, me quedé sin aliento. No era una casa, sino una auténtica mansión. Un edificio de estilo colonial con columnas blancas, rodeado de jardines perfectamente cuidados y con una fuente de mármol en la entrada. «Vaya», murmuró Manuel, visiblemente impresionado. «Hogar, dulce hogar», dijo Teresa con una ironía que no ocultaba su nerviosismo. Un mayordomo nos abrió la puerta y nos condujo a través de un recibidor de suelos de mármol hasta un elegante salón donde aguardaba Elena Montero. Era una mujer alta y delgada, con el mismo cabello rubio de Teresa, pero cortado en una media melena impecable. Vestía un conjunto de Chanel. Incluso yo, que poco sabía de alta costura, podía reconocer ese estilo, y nos observaba con la serenidad estudiada de quien está acostumbrada a dominar cada situación. «Teresa, cariño», saludó, acercándose para besar a su hija en ambas mejillas, con un gesto que parecía más protocolo que afecto. «Mamá, te presento a Manuel, mi prometido», dijo Teresa, y noté cómo apretaba la mano de mi hijo. Elena estudió a Manuel con una mirada evaluadora que me recordó dolorosamente a cómo yo misma había mirado a Teresa al principio, buscando defectos, juzgando, midiendo su valía en términos completamente equivocados. «Encantada de conocerte, Manuel», dijo finalmente, tendiéndole la mano. «Teresa me ha hablado mucho de ti». «El placer es mío, señora Montero», respondió mi hijo con una seguridad que me hizo sentir orgullosa. «Y esta es Carmela, la madre de Manuel», continuó Teresa, colocando una mano en mi hombro. Elena me miró con curiosidad, como si no esperara encontrar a alguien como yo en su salón. «Bienvenida a mi casa, Carmela», dijo, y aunque su tono era cordial, había cierta reserva en sus palabras. «Gracias por la invitación», respondí, manteniéndome erguida. «Tiene una casa preciosa. Ha estado en la familia de mi difunto esposo por 3 generaciones», explicó Elena, haciendo un gesto para que nos sentáramos. «¿Les apetece una copa de champán antes de la cena?». El mayordomo apareció con una bandeja de copas y una botella que, incluso con mi limitado conocimiento, supe que era carísima. La conversación inicial fue tensa y superficial. Elena preguntó a Manuel sobre su trabajo, escuchando con atención profesional, pero sin verdadero interés. Cuando mencionó su apartamento en Chamberí, vi cómo arqueaba ligeramente las cejas, como evaluando el barrio en su escala personal de aceptabilidad social. Después se dirigió a mí con esa educación distante que emplean las personas acostumbradas a moverse en ciertos círculos. «¿Y a qué se dedicaba su esposo? ¿Carmela?», preguntó, sosteniendo su copa como si fuera una extensión natural de su mano. «Era mecánico», respondí con orgullo. «Tenía su propio taller en Carabanchel, un negocio pequeño pero honrado». Vi cómo Teresa sonreía, apreciando mi respuesta directa, mientras Elena procesaba la información con un ligero parpadeo. «Admirable», dijo finalmente. «Un hombre trabajador». La cena fue servida en un comedor que parecía sacado de una revista de decoración, con una mesa lo suficientemente grande para 12 personas, aunque solo fuéramos 4. La vajilla de porcelana fina, los cubiertos de plata y las copas de cristal tallado formaban un escenario intimidante para alguien como yo, acostumbrada a la sencillez
Durante el primer plato, una crema de espárragos que apenas probé por los nervios, Elena siguió con su interrogatorio educado, pero persistente. «¿Y dónde piensan celebrar la boda?», preguntó mirando principalmente a Teresa. «Aún estamos decidiendo», respondió mi nuera. «Nos gustaría algo íntimo, con solo familia y amigos cercanos». «Querida, el enlace de una Vidal no puede ser un asunto menor», replicó Elena con suavidad. Pero percibí la firmeza bajo sus palabras. «Tu padre habría querido algo acorde a tu posición. Papá desheredó a esa Vidal». «Mamá», respondió Teresa con igual suavidad. «Y esta boda será como Manuel y yo queramos». El silencio que siguió fue tan tenso que casi podía cortarse. Manuel tomó la mano de Teresa sobre la mesa, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Elena. «¿Se quieren de verdad?», intervine, incapaz de contenerme. «Y eso vale más que cualquier ceremonia fastuosa». Elena me miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que estaba allí. «Por supuesto», concedió finalmente. «El amor es lo importante». Pero no sonó convencida. Y durante el resto de la cena percibí cómo seguía evaluando a Manuel, buscando quizás razones para oponerse al matrimonio. Fue durante el postre, un elaborado soufflé de chocolate que me recordó irónicamente a la cena en el paraguas, cuando Elena finalmente mostró sus cartas. «Teresa, he estado pensando», comenzó, dejando su cuchara con precisión. «La casa de verano en Marbella está vacía desde que tu padre falleció. Podría ponerla a tu nombre como regalo de bodas». Vi cómo Teresa se tensaba. «No es necesario, mamá. Insisto, es una propiedad magnífica, en primera línea de playa. Valdría como inversión, si no quieren usarla». «Lo que mi madre quiere decir», dijo Teresa mirando a Manuel, «es que esa casa vale varios millones de euros». Manuel parpadeó, claramente sorprendido, pero mantuvo la compostura. «Es muy generoso, señora Montero, pero no podemos aceptarlo». «¿Por qué no?», preguntó Elena, y había algo calculador en su mirada que me recordó dolorosamente a cómo yo había mirado a Teresa. «¿No es suficiente?». «No se trata del valor, mamá», intervino Teresa con firmeza. «Se trata de que Manuel y yo queremos construir nuestra vida por nosotros mismos, sin regalos millonarios, sin dependencias». «Pero eres mi hija», insistió Elena. «Mi única hija. ¿A quién voy a dejar todo esto si no es a ti?». Y entonces vi algo que no esperaba. Vulnerabilidad en los ojos de aquella mujer tan controlada. El miedo a la soledad, a la irrelevancia. El deseo desesperado de recuperar a su hija utilizando el único lenguaje que conocía. «El dinero». «Elena», dije, sorprendiendo a todos, incluida a mí misma. «¿Puedo hablar con sinceridad?». Ella asintió, desconcertada por mi intervención. «Durante 2 años juzgué mal a su hija», confesé. «Creí que estaba con mi hijo por su dinero, por su posición. La veía como una cazafortunas, y me avergüenzo de ello». Teresa me miró con los ojos húmedos, mientras Manuel apretaba mi mano bajo la mesa. «Me equivoqué», continué. «Teresa ama a mi hijo por quien es, no por lo que tiene. Y ahora veo que usted está cometiendo el mismo error que yo, pero al revés. Cree que puede comprar el cariño de su hija, o la aceptación de mi hijo». «No pretendo comprar nada», se defendió Elena, pero su voz había perdido firmeza. «Quizás no conscientemente», concedí, «pero está usando lo único que conoce para tender puentes, el dinero. Y eso no funcionará, no con ellos». Hubo un silencio largo, durante el cual temí haber cruzado una línea. Pero entonces Elena Montero hizo algo inesperado. Dejó escapar una lágrima. Una única lágrima que rápidamente limpió con la servilleta de hilo. «Tienes razón», admitió finalmente, mirándome con un nuevo respeto. «No sé cómo hacerlo de otra manera. Toda mi vida el dinero ha sido el lenguaje de mi entorno, la manera de mostrar afecto, de resolver problemas». Teresa se levantó y rodeó la mesa para sentarse junto a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá, no necesito tu dinero. Nunca lo he necesitado. Solo te necesito a ti. A la madre que cantaba conmigo cuando era pequeña, que me contaba cuentos antes de dormir, antes de que los internados y las apariencias sociales se interpusieran». Elena abrazó a su hija con una emoción contenida durante décadas,
y sentí que estábamos presenciando algo profundamente privado y sanador. «Lo siento», murmuró Elena. «Lo siento tanto, Teresa». Manuel y yo intercambiamos una mirada cómplice. Ambos sabíamos lo que era reconocer un error, pedir perdón y empezar de nuevo. Cuando nos despedimos esa noche, Elena me abrazó con una calidez que no esperaba. «Gracias por tu honestidad, Carmela», me dijo. «Y gracias por criar a un hombre que ama a mi hija por quien es, no por su apellido». «Gracias a ti por criarlo», le respondí a Manuel, «por hacerlo tan honrado como su padre». De regreso a casa, en el coche, Teresa rompió el silencio reflexivo que nos envolvía. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?», preguntó. «Que tanto tú como mi madre temíais lo mismo. Que alguien quisiera a vuestro ser querido solo por interés. No lo había visto desde esa perspectiva. Pero Teresa tenía razón. Elena temía que Manuel estuviera con Teresa por su dinero familiar, mientras que yo había temido exactamente lo contrario. «El miedo nos hace cometer errores», respondí. «Pero lo importante es reconocerlos y aprender. Y perdonar», añadió Manuel, mirándome por el retrovisor con una sonrisa. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi sillón favorito y contemplé las fotografías familiares que adornaban mi sala. Antonio y yo el día de nuestra boda, Paco graduándose, Lucía con su primer hijo en brazos, Manuel en su primer día de trabajo. Y pronto, pensé, añadiría una nueva: Manuel y Teresa el día de su boda. Una familia que crecía, que cambiaba, que aprendía a amar, superando prejuicios y miedos, tal como debía ser. «No», dijo Teresa, negando con la cabeza mientras se miraba en el espejo de la exclusiva boutique nupcial. «No es lo que busco». Sentadas en un sofá de terciopelo blanco, Elena y yo observábamos cómo mi futura nuera rechazaba el quinto vestido de novia que se probaba esa mañana. Un modelo espectacular de seda italiana con un precio que podría haber comprado un pequeño coche. «Pero, querida, es Pronovias, de su colección limitada», insistió Elena, visiblemente confundida por el rechazo. «Te queda como un guante. Es precioso, mamá, pero no me siento yo». La dependienta, una mujer elegante que nos había estado atendiendo con la deferencia reservada a clientes importantes, se retiró discretamente para buscar más opciones, dejándonos a las 3 solas en el amplio probador. Habían pasado 3 meses desde aquella cena en casa de Elena, y en ese tiempo nuestra relación había evolucionado de manera sorprendente. Teresa y su madre estaban reconstruyendo puentes, y yo había pasado de ser la suegra desconfiada a una especie de mediadora y confidente. «¿Qué tipo de vestido tienes en mente, Teresa?», pregunté, tratando de ayudar. Teresa suspiró, alisando la falda del lujoso vestido que tanto desagradaba. «Algo más sencillo, más auténtico». Elena no pudo ocultar su decepción. «Pero, cariño, es tu boda. Deberías llevar algo excepcional». «Excepcional no significa necesariamente caro o elaborado, mamá», respondió Teresa con paciencia. «Quiero algo que refleje quién soy, no quién se supone que debo ser». Vi cómo Elena luchaba por comprender, atrapada entre sus nociones arraigadas de lo que era apropiado para alguien de su clase social y el deseo de respetar las elecciones de su hija. «Tengo una idea», dije de pronto, recordando algo. «¿Podríamos ir a otro lugar? Hay una pequeña tienda en Malasaña que quizás tenga lo que buscas». Elena me miró con escepticismo, pero Teresa se iluminó. «¿Una tienda vintage?», preguntó con entusiasmo. «No exactamente. Es el taller de una diseñadora independiente. Mi vecina Carmen encargó allí el vestido para la boda de su hija, y quedó precioso. Hacen piezas únicas, a medida. Suena perfecto», decidió Teresa, dirigiéndose al vestidor para cambiarse. «Vayamos ahora mismo». Pup. 1 hora después, nuestro peculiar trío, la aristócrata, la artista y la jubilada, entraba en un pequeño local en una callecita de Malasaña. No tenía el lujo de la boutique anterior, pero rebosaba personalidad. Maniquíes con diseños originales, telas de calidad dispuestas artísticamente y un ambiente acogedor que invitaba a quedarse. «Bienvenidas a Hilos de Luna», nos recibió una mujer de mediana edad con una melena canosa recogida en un moño despeinado y gafas de pasta roja. «Soy Pilar.
La diseñadora. ¿En qué puedo ayudaros? Buscamos un vestido de novia, respondí, explicando brevemente la situación. Pilar miró a Teresa con ojo profesional, asintiendo como si ya estuviera visualizando posibilidades. ¿Cuándo es la boda?, preguntó, invitándonos a sentarnos en un acogedor rincón del taller. «En abril», respondió Teresa. «Una ceremonia íntima en un jardín». «¿Y qué tipo de vestido tienes en mente?», continuó Pilar, sacando un cuaderno de bocetos. Teresa comenzó a describir lo que buscaba. Algo sencillo pero elegante, con líneas limpias. Nada de excesos de tul o encajes recargados. Mientras hablaba, Pilar dibujaba rápidamente, captando la esencia de sus palabras en trazos que iban cobrando forma sobre el papel. Elena permanecía en silencio, observando con una mezcla de curiosidad y recelo aquel proceso tan distinto a lo que estaba acostumbrada. En su mundo, los vestidos de novia se elegían de catálogos exclusivos. No se diseñaban en pequeños talleres mientras tomabas té en tazas desparejadas. «¿Qué te parece algo así?», preguntó finalmente Pilar, mostrando el boceto a Teresa. Mi nuera contuvo el aliento. El dibujo mostraba un vestido de líneas fluidas, con un corte que resaltaría su figura sin ser ostentoso. Un escote barco elegante y una espalda con un detalle de encaje sutil. «Es exactamente lo que tenía en mente», susurró Teresa, emocionada. «Podríamos usar una seda natural en color marfil», continuó Pilar, entusiasmada. «El encaje podría ser un detalle antiguo, algo especial, como un encaje familiar», intervino Elena de pronto, sorprendiéndonos a todas. Nos giramos para mirarla, y por primera vez desde que la conocía, vi a la madre de Teresa sonrojarse ligeramente. «Conservo el velo de mi boda», explicó. «Es un encaje de Bruselas que perteneció a mi abuela. Siempre pensé que Teresa lo llevaría algún día». Teresa miró a su madre con ojos brillantes. «¿Lo has guardado todos estos años?». «Por supuesto», respondió Elena con suavidad. «Eres mi hija. Siempre tuve la esperanza de que un día... de que volveríamos a estar cerca». La emoción en la voz de Elena era tan palpable que sentí un nudo en la garganta. Esta mujer, a quien había juzgado como fría y superficial, guardaba con amor una reliquia familiar esperando el día en que su hija la necesitara. «Sería perfecto», dijo Teresa tomando la mano de su madre. «El encaje abuela, madre, hija, en un diseño nuevo. La tradición y el presente unidos». Pilar asintió, entusiasmada con la idea. Podríamos incorporar el encaje en el detalle de la espalda y quizás en un borde sutil para el velo. «¿Cuánto costaría todo esto?», preguntó Elena, volviendo momentáneamente a su papel de madre práctica. Pilar mencionó una cifra que, aunque no era pequeña, resultaba mucho más razonable que los precios astronómicos de la boutique anterior. «Lo pagaremos entre las dos», dijo Elena, mirándome directamente. «Si a Carmela le parece bien». Claro, la propuesta me sorprendió. Era un gesto de inclusión que no esperaba, un reconocimiento de que ambas éramos importantes en la vida de Teresa. «Me parece perfecto», respondí, conmovida. «Será nuestro regalo para ellos». Las semanas siguientes trajeron consigo más pruebas de vestido, durante las cuales Elena y yo desarrollamos una inesperada camaradería. Descubrí que bajo su fachada de perfección aristocrática se escondía una mujer inteligente y, a su manera, cariñosa, que simplemente había estado atrapada en los confines de un mundo donde las apariencias lo eran todo. Una tarde, mientras Teresa se probaba el vestido ya casi terminado, Elena y yo esperábamos tomando café en una pequeña cafetería cercana al taller. «Nunca imaginé que mi hija se casaría con un vestido hecho en un taller de Malasaña», comentó, pero no había crítica en su voz, solo una especie de asombro. «Y yo nunca imaginé que mi hijo se casaría con la hija de uno de los hombres más ricos de España», respondí con una sonrisa. Elena rió, un sonido sorprendentemente cálido y genuino. «La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿verdad?». «Desde luego», asentí, tomando un sorbo de mi café. «Pero creo que nuestros hijos son más sabios que nosotras. Ellos vieron más allá de las apariencias y más allá de los prejuicios», añadió Elena, mirándome con complicidad. «Porque ambas los teníamos. Carmela,
Yo pensaba que Manuel podría estar interesado en la fortuna familiar, tanto como tú pensabas que Teresa quería su dinero. Su franqueza me sorprendió, pero también me hizo sentir un extraño alivio. No había sido la única en juzgar incorrectamente. ¿Sabes qué es lo que me hizo cambiar de opinión sobre Manuel?, continuó Elena. ¿Qué? Cuando rechazó la casa de Marbella. Cualquier otro hombre habría aceptado un regalo de varios millones de euros sin pensarlo. Pero él dijo que no, que quería construir su vida con Teresa por sus propios medios. Elena sonrió con genuino respeto. Ese día supe que mi hija había elegido bien. Y yo supe que Manuel había elegido bien cuando vi a Teresa enseñándole a cocinar a mi hijo. Compartí. Se tomaba el tiempo de aprender algo que era importante para él. Algo tan sencillo como las recetas familiares. Ambas nos quedamos en silencio por un momento, reflexionando sobre nuestros respectivos hijos y los caminos que habían elegido. Son una buena pareja, dijo finalmente Elena. Se complementan. Sí, lo son, coincidí. Y seremos una familia interesante, ¿no crees? La aristocracia y el barrio obrero unidos por el amor. Elena rió de nuevo, levantando su taza de café en un brindis improvisado. Por la familia más improbable de Madrid. Por la familia, respondí, chocando mi taza con la suya. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde bañaba las calles de Malasaña y dos mujeres tan diferentes compartían un café y una conversación sincera, sentí que estábamos creando algo nuevo y hermoso, un puente entre mundos que antes parecían irreconciliables. El día de la boda amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado para la ocasión. El jardín de la finca en las afueras de Madrid, que Elena había ofrecido y que esta vez Manuel y Teresa habían aceptado. No como regalo, mamá, sino como préstamo para el día, había insistido Teresa. Resplandecía con flores de primavera y cintas blancas que ondeaban suavemente con la brisa. Me encontraba en una de las habitaciones de la casa, ayudando a Teresa a prepararse. Su vestido, la perfecta combinación del diseño sencillo de Pilar y el encaje histórico de la familia Vidal, la hacía parecer una visión etérea, como salida de un cuento donde los finales felices realmente existían. «Estoy nerviosa», confesó mientras le ajustaba el velo. «No por casarme con Manuel, sino por todo esto». Gesticuló vagamente hacia la ventana, desde donde podíamos ver a los invitados llegando. Era una curiosa mezcla. Por un lado, los amigos de la alta sociedad madrileña de Elena, elegantes y distinguidos. Por otro, nuestra familia y amigos, gente sencilla y trabajadora de Carabanchel y otros barrios populares de Madrid. Todo saldrá bien. La tranquilicé, aunque yo misma sentía cierta aprensión. El amor de Manuel y tú es el puente perfecto entre esos dos mundos. Teresa me miró a través del espejo, con los ojos brillantes de emoción. «Gracias, Carmela», dijo con voz temblorosa. «Por todo. Por aceptarme finalmente. Por estar aquí hoy. Por ser como una segunda madre para mí». Sentí cómo las lágrimas amenazaban con arruinar mi cuidadoso maquillaje. «Cuidado», bromeé para disimular mi emoción, «que aún no he terminado de arreglarte y no queremos que el maquillaje se corra». Pero Teresa se giró y me abrazó con fuerza, sin importarle el vestido o el maquillaje. «Te quiero, Carmela», susurró. «Y sé que no sustituyo a Antonio, pero quiero que sepas que a partir de hoy tienes una hija más». No pude contener las lágrimas esta vez. La abracé de vuelta, pensando en lo equivocada que había estado, en todo el tiempo perdido por mis prejuicios. «Y tú tienes otra madre», respondí con la voz rota. «Una que quizás no tenga una mansión en La Moraleja, pero que te quiere con todo su corazón». Nos separamos sonriendo entre lágrimas, y en ese momento Elena entró en la habitación, radiante con un elegante conjunto azul pálido. «¿Interrumpo?», preguntó, notando nuestra emoción. «Para nada», respondió Teresa, secándose las lágrimas con cuidado. Estábamos teniendo un momento suegra-nuera. «En ese caso, ¿puedo unirme?», sonrió Elena, acercándose. «Porque pronto seré suegra yo también. Y serás una suegra maravillosa», le aseguré, sorprendiéndome por la sinceridad de mis palabras. En estos meses había llegado a apreciar genuinamente a Elena, con sus virtudes y defectos. «Aprenderé de la mejor», respondió ella, tomando mi mano con calidez.
Las tres nos miramos, unidas por el amor a Manuel y Teresa, y por el camino recorrido juntas. ¿Quién hubiera imaginado, un año atrás, que estaríamos así? La madre de clase obrera, la aristocrática viuda y la novia radiante, como una pequeña familia improvisada pero real. Un discreto golpe en la puerta interrumpió nuestro momento. Era Lucía, mi hija mayor, anunciando que todo estaba listo y que los invitados aguardaban. «Tu padre habría estado tan orgulloso», le dije a Manuel minutos después, mientras esperábamos para entrar en el jardín donde se celebraría la ceremonia. Mi hijo, guapísimo en su traje oscuro, me miró con ojos húmedos. «¿Tú crees?», preguntó. Y por un momento vi al niño inseguro que alguna vez fue, buscando la aprobación de su padre. «Estoy segura», afirmé. «Teresa es exactamente el tipo de mujer que Antonio respetaba. Sincera, trabajadora, leal. Y te quiere por quien eres, no por lo que tienes». Manuel sonrió, apretando mi mano. «Lo sé. Ahora todos lo sabemos». La música comenzó a sonar, y Paco, mi hijo mayor, se acercó para acompañarme a mi asiento. Al otro lado del pasillo, Elena ya ocupaba su lugar, elegante y serena. La ceremonia fue tan hermosa como sencilla. Teresa y Manuel intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras sinceras sobre el amor, el respeto y la familia que querían construir juntos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el jardín entero estalló en aplausos. Durante el banquete, observé con satisfacción cómo nuestros dos mundos se mezclaban. Mis vecinos de Carabanchel charlaban animadamente con ejecutivos de la constructora Vidal. Mi nieto jugaba con los hijos de los amigos aristocráticos de Elena. La música, la comida, las risas, todo fluía con una naturalidad que parecía imposible. Fue en ese momento, mientras contemplaba a los recién casados bailar su primer vals, cuando Elena se sentó a mi lado. «Hemos hecho un buen trabajo, ¿no crees?», dijo, siguiendo mi mirada hacia la pista de baile. «Ellos han hecho el trabajo duro», respondí. «Nosotras solo hemos aprendido a no interponernos». Elena asintió, pensativa. «¿Sabes, Carmela? He estado reflexionando mucho últimamente sobre el dinero, el estatus, lo que realmente importa». «¿Y qué conclusión has sacado?», pregunté, genuinamente interesada. «Que he vivido equivocada», respondió con sencillez. «Que todas esas cosas por las que me preocupaba tanto, las apariencias, el qué dirán, mantener cierto nivel, no significan nada cuando estás sola. Mi difunto esposo me dejó una fortuna, pero Teresa te tiene a ti, y creo que ella ha salido ganando». Sus palabras me conmovieron profundamente. «No tienes por qué estar sola, Elena», dije, tomando su mano. «Ahora somos familia». Ella sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro. «Lo somos, ¿verdad? Qué vueltas da la vida». En ese momento, Teresa y Manuel se acercaron a nosotras, resplandecientes de felicidad. «¿Interrumpimos algo?», preguntó Teresa, mirando nuestras manos unidas. «Solo estábamos conspirando sobre cómo ser las mejores suegras del mundo», bromeé. «Pues tenemos una sorpresa para vosotras», anunció Manuel. «Un regalo». Teresa sacó un sobre del bolsillo oculto de su vestido y nos lo entregó. «Es para las dos», explicó. Elena y yo intercambiamos una mirada confusa antes de abrir el sobre. Dentro había 2 billetes de avión a Florencia y la reserva de un precioso hotel en el centro histórico. «¿Un viaje?», preguntó Elena, sorprendida. «Un viaje para las dos», precisó Teresa. «Pensamos que sería buena idea que pasarais tiempo juntas, conociéndoos mejor. Y como ambas amáis el arte», me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿En Florencia con Elena Montero? Era lo último que habría imaginado hace un año. «No sé qué decir», murmuré, genuinamente sorprendida. «Di que sí», sonrió Manuel. «Os hará bien a ambas». Miré a Elena, que parecía tan desconcertada como yo. «¿Qué dices, Elena? ¿Crees que sobreviviremos una semana juntas en Italia?». Para mi sorpresa, Elena soltó una carcajada, un sonido espontáneo y sincero que atrajo las miradas de los invitados cercanos. «Creo que será un viaje inolvidable», respondió alzando su copa. «Por las suegras más improbables de Madrid, a punto de conquistar Florencia. Por nosotras», brindé, chocando mi copa con la suya. Y mientras los recién casados volvían a la pista de baile y la fiesta continuaba a nuestro alrededor,
Pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en el último año, de juzgar a Teresa como una cazafortunas a considerarla una hija, de ver a Elena como una snob a encontrar en ella una amiga inesperada. Todo porque un día, en un restaurante caro, mi nuera pidió lo más caro del menú y fingió haber olvidado su cartera. A veces, los peores malentendidos conducen a los mejores descubrimientos. Y a veces, las personas que más tememos son precisamente las que más necesitamos en nuestras vidas. Con una sonrisa, guardé los billetes a Florencia en mi bolso. La vida, a mis 65 años, me estaba demostrando que nunca es tarde para una nueva aventura. Y esta vez, estaba lista para embarcarme en ella con el corazón y la mente abiertos.